Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis compañeros de programa. Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy, que festejamos a las infancias a nivel nacional, ¿no? Así es que a todas las niñas y los niños, pues un saludo y felicidades. Diego, bienvenido. Sí, gracias Erika, David, y esperemos que los niños no estén viendo este programa a estas horas. Les puede hacer muchísimo daño. Entonces, por favor, si usted tiene un niño viéndolo, cámbiale de canal. Vamos a crear. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. David, exacto. Si su hijo está viendo este programa es porque lo castigaron. Sí. Algo hizo mal, se portó mal y lo pusieron a ver Con Todo Respeto. Erika, ¿es un día, una efeméride mundial o solo nacional, el Día del Niño, el 30 de abril? Entiendo que es solo nacional, ¿no? Yo creo que fue invento de Chabelo. Yo he visto muchos datos que han salido a lo largo del día, perdón que, yo que lo diga, pero esa me inquietud. Parece que hablan de la tragedia de las infancias en este país. Infancias en condición de pobreza, habían prometido un padrón de huérfanos y huérfanas del feminicidio que iba a salir en el 2020 y que no existe y que seguro ha triplicado el número. Las infancias de los desaparecidos, de las y los desaparecidos, que no son atendidos porque la Comisión de Víctimas, pues nada. Creo que este país está lastimando a las infancias de una manera muy importante y hay que ver quién se atreve, ¿no?, a plantear algo así. Creo que lo único que está hablando de eso es Maínez, ¿eh? Sí. No quiero hablar bien de Maínez, pero es interesante, eso, ¿eh? Porque es un país en orfandad, ¿no? De orfandades y de muchos, muy diversas, niños, con mucho niñas dolor. Y jóvenes, y este candidato sí está peleando ese sector, aunque buena parte de él no vota. Bueno, vamos a entrar en materia y como siempre abrimos con un tweet, un post en la red X que dice así: The Lost in Pit. Boom, protestas masivas en las universidades de Estados Unidos exigiendo el fin del genocidio y el cese de venta de armas a Israel. Columbia, Yale, Harvard y el video de Austin, Texas. El activismo estudiantil es imparable. Viva Palestina libre, dice este activista. Y es que efectivamente en las últimas semanas hemos visto una movilización, una protesta masiva en muchísimas universidades de Estados Unidos, sobre todo en universidades de mucho prestigio, en donde muchos de sus estudiantes no solo han protestado y se han manifestado en contra de la guerra o a favor de la paz, sino que han estado ocupando espacios dentro de los campus de las universidades, ocupado espacios públicos, salones, auditorios, acampando, resistiéndose a dejar las instalaciones, y eso ha obligado a muchas autoridades universitarias a tener que tomar medidas no solo internas en términos de expulsiones y sanciones, sino también externas en términos de llamar a las policías a que saquen a estos estudiantes. Y hasta ahora lo que se sabe es que no solo son estudiantes, sino también muchos profesores, miembros de las facultades. Es decir, está escalando, está permeando estos movimientos en las universidades y ya brincó a la costa oeste. Esto empezó en la Universidad de Columbia en Nueva York, se pasó a varias universidades en la costa este, las famosas universidades de la Ivy League, de la Hiedra, y ahora está en muchísimos campus y todo parece indicar que de pronto podríamos tener si no decenas, si no cientos, decenas de universidades movilizadas en los Estados Unidos. ¿Cómo ven? Mira, a ver, yo creo que uno es muy relevante por dos cosas. La primera es que quizás desde las movilizaciones por la guerra de Vietnam no habíamos visto una movilización de este tamaño en Estados Unidos, de los jóvenes de Estados Unidos. Segundo, hay muchísimos maestros metidos, no son solo estudiantes, también muchísimos académicos. Y tercero, ya habíamos empezado a ver cómo la guerra en Israel estaba afectando el voto demócrata entre los jóvenes, ¿no? Es decir, este voto demócrata más liberal, ¿no?, que estaba... y Estados Unidos empezó como el gobierno de Biden a intentar un cambio en la política respecto a Israel, exigiendo el Consejo de la Seguridad de la ONU por primera vez una llamada de atención a sanción a Israel, el Consejo de Seguridad de la ONU, cosa que no habíamos visto jamás. Sin embargo, la respuesta no ha sido suficiente y me parece que sí,
estamos ante el inicio quizás de un movimiento, digamos, que no habíamos visto en décadas. 50 años en Estados Unidos. Sí, claro. En Estados Unidos en específico, pero que ya ha encendido gran parte de Europa también, ¿no? Porque ya se ha notificado de algunas manifestaciones del mismo tipo en Francia, en Alemania. y en Alemania también. No sé por qué me parece muy importante sí referir no haber visto esto desde la guerra de Vietnam, personificado y comandado por los jóvenes, por las y los jóvenes, pero también te acuerdas de lo que pasó en Egipto, ¿no? Con la primavera árabe. También hubo una enorme cantidad de jóvenes que fueron capaces de salir a las calles y de organizarse a pesar de un gobierno represor. También lo debo de contextualizar con la última manifestación que ocurrió en Argentina defendiendo la universidad pública, ¿no? En contra de Javier Milei. Y yo creo que todos estos son síntomas de que la política no está entendiendo a las y los jóvenes, ¿no? No los están leyendo, no están entendiendo sus reclamos, no están entendiendo el mundo que quieren vivir y el mundo sobre el cual quieren construir, porque pareciera que no se escucha, ¿no? Y que es algo que no se considera. Me parece que de ahora en adelante este año va a ser fundamental para poder ver muchas otras más manifestaciones, no solo por el tema de la guerra de Israel y Palestina y Gaza, ¿no? Sino por muchos otros más en defensas legítimas sobre las cuales no están escuchando un discurso político congruente, ¿no? Claro, yo creo que lo interesante también de este episodio en Estados Unidos es que, a diferencia del conflicto, de las protestas en contra del conflicto en Vietnam, donde estaba Estados Unidos involucrado directamente, donde había jóvenes peleando como parte del ejército regular de Estados Unidos en Vietnam, en esta ocasión no hay un involucramiento directo y, sin embargo, hay un sentimiento de mucha, digamos, involucramiento, de pertinencia, de apropiación del conflicto en el Medio Oriente. Es decir, hoy creo que los estudiantes están mucho más conscientes de que ese conflicto, igual que otros en el mundo, donde Estados Unidos interviene indirectamente, aunque no de forma directa, no hay, digamos, envío de tropas, pero sí de armamento, sí de financiamiento, sí de un montón de recursos, pues al final ellos, su país, su gobierno está afectando la política internacional, lo cual habla, creo que bien, de las aulas de los estudiantes, porque siempre surgen ahí. Y de sus profesores, que los acompañan, siempre ¿no? surgen ahí los movimientos, en esas academias, en esas aulas, y eso creo que pues todavía habla bien de la academia americana, ¿no? Y luego estaba como muy olvidada la izquierda estadounidense, ¿no? Sí. Y finalmente creo que está manifestando que está viva, pues, ¿no? La izquierda. Y la otra, sí creo que la relación Estados Unidos con Israel va más allá, digamos, de la relación con cualquier otro país. Es una relación incluso perversa, diría yo, en ciertas partes. Simbiótica. Y lo que están haciendo estas generaciones es cuestionando justamente eso. Es decir, no están cuestionando que haya soldados estadounidenses, están cuestionando el apoyo de Estados Unidos a una masacre, ¿no? Exacto. Así es. Que es lo que está pasando. Porque es un poco en su nombre. Vamos a ver este otro tuit de otro tema que sacudió por unas pocas horas al país y que por fortuna ha sido resuelto. Me refiero, por supuesto, al comunicado de prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que informa con profunda consternación sobre la desaparición del Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en Guerrero, quien se desapareció el día 27 de abril y reapareció el día de ayer, 29 de abril, en un hospital de Cuernavaca, Morelos, cerca de donde era su residencia, y en mal estado, pero vivo. Y en ese sentido, pues, por fortuna, aparece este importantísimo líder de la Iglesia Católica Mexicana, que ha sido un mediador en el conflicto de Guerrero entre los grupos criminales y las autoridades gubernamentales. Es alguien que ha buscado que no haya víctimas en la sociedad civil, que no haya más violencia, y quien ha alzado la voz como pocas gentes en el clero católico, Erika. Sí, muy sui generis el papel del sacerdote, del obispo, porque
Ustedes recordarán en varias entrevistas cuando se le preguntaba de qué manera mediaba él entre los ardillos y todos los grupos criminales para pues detener varios fenómenos como el cobro de piso, como la toma de los camiones, muchos de ellos en Taxco, otros en Chilpancingo, otros en Acapulco. Lo que se menciona es que también, pues, muchos de sus últimos mensajes ya tenían un tinte electoral, ¿no? Y un corte político muy determinado, diciendo que él preferiría que no se votara por el partido que estaba gobernando el Estado, ¿no? No lo digo yo, lo oí y lo dicen varios analistas, entre ellos alguien a quien yo le creo mucho, que es un académico de la Ibero, Ernesto López Portillo, que particularmente es especialista de seguridad, sí, y que hizo notar muchas de estas cosas que llaman mucho la atención. No solamente colocando en la escena el hecho de que este acto hubiera podido ser obra de los grupos criminales, sino del gobierno. Del gobierno, ¿no? Cosa que me parece todavía más delicada. El obispo sin duda ha sido protagónico con sus declaraciones, con sus intervenciones ante un Estado que sí ciertamente no hace nada, está paralizado, está olvidado, pero pues habría que ver qué es lo que pasó, ¿no? Porque él declara mucho y varias personas de los periodistas de Guerrero señalan que en muchas ocasiones le salvaba la nota porque habla y habla de más, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos ante dos hipótesis de qué pudo haber pasado, ¿no? La hipótesis de que haya sido víctima de sus declaraciones, es decir, que un grupo criminal haya decidido acallarlo. Ajá. Lo que hay que tener claro es que detrás de cada grupo criminal hay una agencia o una parte del Estado. Es decir, esto es crimen organizado porque hay una parte del Estado que lo sustenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que el mensaje ahí es terrible. Y el otro es que sea víctima, como ha dicho la Fiscalía de Morelos, con un desparpajo enorme, pues es un secuestro express, ordinario, ¿no? Express, ¿no? Económico, no político. Lo cual lo que te dice es pues que lo intransitable que se ha vuelto este país. Es decir, cómo se convirtió, o sea, porque él iba de su residencia ahí al sur de Cuernavaca hacia Chilpancingo, ¿no? Y lo levantan. Cosa que ya había denunciado Robles Ortega hace 2 años, el arzobispo de Guadalajara, que dice, a mí ya me han parado 2 veces en las carreteras del norte del estado. ¿Te acuerdas? ¿No? Y se enojó muchísimo el gobernador, se enojó muchísimo el presidente, y resultó que, digamos, a partir de ahí se evidencia la crisis de seguridad que hay en el norte del estado. Entonces hay que ver, me parece que cualquiera de las dos hipótesis es una muy mala noticia, ¿no? Pero sobre todo que, digamos, si la iglesia va o no a tener una reacción. Yo creo que va a depender mucho de cómo atiende el gobierno esto. Hasta ahorita lo veo muy mal atendido, ¿eh? Sí. Y a ver qué se sabe, porque efectivamente la hipótesis de que fue un secuestro express ordinario por razones económicas, por sacarle dinero, pues eso se puede saber rápido si le pidieron sus tarjetas o cualquier cosa así. Si no, pues habrá que ver. No, entonces... y la otra, lo que es increíble es que el Estado no pueda contra una banda de delincuentes comunes, ¿no? Pues sí está increíble el tema. Claro. Bueno, pues vamos a un corte, volvemos, no le cambie, estamos en Con Todo Respeto. El segundo debate presidencial se desarrolló este domingo 28 de abril con el tema de crecimiento económico, empleo e inflación como uno de los ejes centrales. En este espacio, las candidatas y candidato presidencial compartieron sus propuestas para mejorar las condiciones laborales en el país. Entre los puntos de coincidencia se encuentran los esfuerzos para asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, la inclusión de talento femenino al mercado laboral y el aprovechamiento del nearshoring. En este segundo de 3 debates, los señalamientos entre las candidatas ya subieron de tono. Bueno, si algo no nos podemos quejar del segundo debate, y que si nos quejamos mucho el primero, es que no estuvo aburrido. Ganó sustancialmente el debate,
en la cantidad de intercambios que hubo sobre todo entre las candidatas. Al candidato Maínez lo dejaron un poco fuera de este debate. Sin embargo, la gran pregunta es si esto va a cambiar en algo la narrativa de la elección. Vimos una Xóchitl Gálvez mucho más incisiva, yendo más de 20 señalamientos le hizo a la candidata de Morena, una candidata de Morena que por primera vez la vimos salir de sus casillas, ¿no? Ese especie de témpano de hielo, la dama de hielo, que fue el apodo que le puso la candidata la vez pasada, hoy fue Claudia Mentirosa, y eso sí le caló, Erika. Sí le caló. Sí, creo que sí la vimos descolocada ya rumbo al final del debate después de tantos señalamientos que le hizo la candidata Xóchitl. Yo creo que vale la pena referir un poco las actitudes no verbales de la candidata como todo el tiempo, que eso no responde a nada, ¿no? Y es una señal. La comunicación no verbal también es importante. Vi que se la sacó un poco con López Dóriga diciéndole cuando le dijo, ¿por qué nunca volteas a ver a la candidata Xóchitl? Y le dijo, porque voltear a la derecha es difícil. Bien dado, ¿no? Bien bajado el balón. A mí me gustó eso, pero la verdad es que en su lenguaje no verbal me parece que sí es una persona, yo no quisiera decir fría, pero sí me parece grosera, ¿no? Aguantó mucho, pero sí, por momentos... Y llegó un momento en el que le metió la mano, ¿no? Claro, la hizo ver soberbia, David. Claro. Sí, yo creo que tenía que jugar ese papel, digamos, de tímpano, de hielo, justamente porque iba a ser imposible responder y reaccionar a esas acusaciones, a esos ataques. Entonces ella más bien refrendó esa misma posición de ignorar a su adversaria y por tanto caer en la soberbia, en la indiferencia, ¿no? En la displicencia. Era el costo a pagar por esa estrategia de no responder a su adversaria o medio más bien contraatacar un poco como lo hizo y quizá más bien hacer propuestas y presumir resultados. Es decir, cada uno jugó su papel. A mí me parece que la sorpresa la dio Álvarez Maínez, que sin dejar de ser alguien que no tiene ninguna posibilidad de ganar, que está, digamos, promoviendo un discurso, una narrativa un tanto frívola y que incluso le hace el juego a Claudia Sheinbaum, porque claramente diferencia entre Sheinbaum, a quien siempre trata bien, y a Xóchitl Gálvez. A Sheinbaum le dice doctora. Le dice doctora todo el tiempo. Nada más eso. Es muy claro el juego de Maínez y de MC Nacional, sí, claro, de paleros, pero aún así me parece que justamente por hablar de la niñez, de la juventud, del cambio climático, de la justicia intergeneracional y tal, medio que fue el que cayó mejor, el que parece que subió un poco más. A ver, la pregunta es, ¿quién gana más votos en el debate? Esa es la manera de definir quién gana. Yo no sé si determine un cambio en los se votos. mueven los debates en elección, ¿no? Yo sí creo que poquito marginalmente con los indecisos. Pero yo sí creo que por lo que ha pasado en esta elección, lo que hemos visto en las encuestas, yo digo, las encuestas que aparte serias. de la encuestadora tienen un periódico atrás, que son por lo menos son dos prestigios los que se juegan en vez de nomás uno, ¿no? En ninguna de las tres, Universal, Reforma y Financiero, del País también, son cuatro. Se ha movido la elección, ¿no? Sí. O sea, lo que ha pasado las dos primeras veces es que se mantuvo. Entonces, Xóchitl tenía que ir con todo. Tenía que ir a jugársela. Sí, el y yo poder creo del que no huipil. logra tumbarla. Sí logra poner algunos golpes buenos, pero sí fue más como boxeo sabatino al final. El Sí. debate, ¿eh? Ahora fíjate que... Y estuvo bien, ¿no? O sea, yo creo que Sí, si no le pues tenemos era su miedo a esa papel. confrontación es lo que hay que esperar de él. Era el papel que, y además era lo que todo mundo en los análisis la obligaba, le decía que tenía Ve que por hacer. toda. Ve por toda y fue por todas. A mí me parece bien. Pero, a ver, ahí hay dos cosas que decir. Lo primero es, señor Maínez, yo no sé qué Jalisco fue el que describió, porque yo no vivo en el que él mencionó, la verdad, de entrada. Sí, no, presumir a Jalisco y Nuevo está León está un medio poco lejitos, complicado. pero bueno. Y lo otro es que, a ver, de todas las cosas que dijeron, hay ya un ejercicio que hacen los medios de comunicación para verificar los datos y para verificar un poco lo que dicen y la viabilidad de las propuestas. Y me parece que los debates, por lo menos estos dos últimos, se han vuelto sin miedo a mentir. Porque de verdad dicen un montón de cosas que pueden resultar una mentira, que pueden resultar una propuesta inviable a todas luces o que no saben cómo aterrizar.
y ya sin Y no hay miedo. sanción. Y no hay sanción y no pasa nada. Porque la sanción debe ser social y me parece que no lo hay. O sea, Pues porque hay un desconocimiento de todo fue muy eso, evidente ¿no? que Claudio terminó hablándole al manager más que a la tribuna. A la tribuna Así o es, a, así o a es. los A su candidatos, gerente, ¿no? a su jefe. Así es, O así sea, es. quedando bien con López Obrador de una manera un poco patética, creo yo, por momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y repitiendo el discurso obradorista, cosa que no hizo en el primer debate. Ahora, sí creo que animó la elección el debate. Sí, hay mucho Ahí más. sí. Es decir, no sé si reviva a la oposición, si le dé alguno. No, eso no sé. Pero revivió la elección. Sí, ¿no? sí, Y sí. de cara a un tercer debate que va a ser sobre el tema de seguridad pública, sí me parece que. Y al que ya va- no podría ir Claudia Sheinbaum, ¿eh? Porque parece ser que sí puede no ir a ese debate. Cualquier candidato puede no ir al tercero, Sí, hasta sí. donde entiendo. Podía, según entiendo, podía estar obligados a ir a 2 de 3. Ahí está. Pero no sé si eso se modificó o no, porque hay quien dice Habría Pero que el costo verificarlo. político de no ir es altísimo. Es decir, Al de seguridad, ¿verdad? asumida su estrategia de no te oigo, no te veo, no te respondo, quizá vaya a decir que ella sí dio resultados de seguridad en la Ciudad de México, quizá un poco a no responder el resto de la sí, República. Con el feminicidio que Con- acaba de caer, se le Durísimo, complica. durísimo. Cada vez hay más Pero a ver, evidencia dos- del manipuleo de cifras en homicidios. Así es, y en homicidios desaparición. Que o aventaban al Estado de México o los catalogaban como no identificados en el CEMEFO, Inclasificables. inclasificables. Entonces eso iba aumentando el número de Porque no es calificados en el CEMEFO. fortuito que Omar García Harfuch y su compañera de fórmula decidan no asistir al debate que iba a ocurrir en la Ciudad de México esta semana por el Senado de la República. La verdad es que no es fortuito, ¿no? Yo creo que haciendo un análisis y una evaluación Es malo para debatir, dicen García Harfuch. mejor no. Tengo Sí. entendido que también cancelaron la pero- fórmula de MC. Pero a ver, yo creo que anima la elección en el círculo rojo, pero en el círculo verde, que no ve el debate, que no se No lo entera el sé. debate, yo creo que las inercias son brutales. Creo que la gran lección de este proceso electoral, de la elección del 24, es que en realidad arrancó hace mucho tiempo y no nos dimos Oye. cuenta. Esas inercias, esas ventajas, esas diferencias de las que hablabas, Diego, se han mantenido prácticamente durante todo el proceso electoral, es decir, desde que arrancó formalmente el proceso, no digamos en la recta de las campañas como tales, prácticamente no se ha movido nada. Entonces, Y justamente por eso, decir, a ver, oye, se movió solo 8% cambió su intención de voto. Si 8% cambió, es muchísimo, porque 8% Sí. te hace la diferencia. Te hace Es decir, la diferencia Una en la diferencia de vamos a ver 16, si se cierra la en elección. realidad es de como- 8. Si se ¿sí? cierra la elección, esa diferencia puede ser determinante. Entonces, Si no se cierra, no es tan determinante. Yo creo, a mí me parece que no está teniendo un efecto sobre el electorado. Por lo menos el primero tuvo nulo efecto. Hay que ver, porque se ha prolongado mucho más El el postdebate, postdebate. ¿no? Sí, sí, y sí. eso sí está colocando temas, sí está. E insisto, el tema de seguridad al final va a ser un tema que Y sí. tuvo una enorme cantidad de audiencia, según los datos, ¿no? Creo que tuvo bastante el mayor doble audiencia que que el la primera. primer debate. Y el siguiente va a Y ser me el- parece súper interesante. Ahora, yo he estado en algunas reuniones, ¿no? Y sociales, digámoslo así, o de familiares, y eso de la dama de hielo, todo mundo lo dice, ¿eh? Entonces también... Pero no sé si eso es bueno o es malo No, para, no- alguien- no para sé alguien si- que quiere ser presidente de la República. Yo solo lo no es digo, un- no, lo sí. digo así porque en contraste leo muchos los comentarios que ponen en las redes sociales cuando se habla de Xóchitl y son profundamente más Clasistas violentos y y clasistas racistas, sí. y racistas. Y yo creo que analizar curioso. eso que está ahí Los sería que hablan muy de clasismo importante. y racismo acaban siendo terriblemente clasistas y Oye, racistas. botarga le dicen, India. Sí, sí, sí. Unas cosas que son dignas de reflexionar y de analizar, ¿eh? Y que no tendrían por qué estar en el debate. Bueno, vamos a la sección que sigue porque este resbalón es un video sensacional. Ay, sí. Véanlo usted. Tiene que denunciar
y disculparse además. Se tiene no hice nada. Claro que lo hizo, señor. No, claro que lo El hizo. contexto ahí Claro que no. Y Usted, Cristina ya lo dio. Claro que Y no. usted cuestiona Claro lo que no. dijo Cristina. Yo- a ver, Usted yo está estoy hablando. victim- No, pues por Cristina favor, ya lo dijo. Por favor. Usted en un Mire, programa señor, lo dijo. Mire, señor, usted tiene que renunciar. No, yo Usted no voy a sabe, renunciar. no me toque, porque usted sabe que Yo tiene no voy a que, renunciar. usted sabe lo que hizo. Bueno, déjame pasar Usted, entonces. claro, pase, pero usted tiene Yo no que voy a renunciar. renunciar. Usted fue violento y sabe lo que Claro hizo. que no, y no, no lo no hice. quiera insultar mi No lo inteligencia. hice. Claro que no. Esos son debates, no como los que vemos en entre los candidatos a la presidencia de la República. Estamos viendo a el magistrado Vargas, que es confrontado por la candidata a senadora de la Alianza, Natalia Juárez. Que es al mismo tiempo la presidenta del PRD. Sí. A propósito de unos comentarios muy desafortunados por misógenos y por machistas que hizo en una sesión del tribunal, pensando que estaba fuera del aire, pero lo estaban transmitiendo, y creo que lo que faltó en su caso, sobre todo, fue una disculpa, Claro. más que una omisión, que hacerse al oxiso. Creo que al magistrado presidente le faltó decir, pues sí, la regué, una disculpa y ni modo, o sea, algo por lo Y menos. esa es la típica excusa de todo macho, me sacaron de contexto. Es la típica excusa de todo macho, pero además el señor, ¿qué le costaba disculparse? Nada. Y bravo a mi querida Morris, a Natalia, por hacer este tipo de cosas, porque Claro. fue la única que se animó a decirle en su cara lo único que tenía que hacer, disculparse. Sí. Y ya. Nada más. A ver, lo dicho está, no tiene remedio. ¿no? Claro. Pero por lo menos decir, oye, la regué. Pero todavía susurra que es que así nos llevamos, ¿no? A ella le gusta que yo le diga sí, o sea, peor o sea, todavía. en el fango, en la arena movediza. Le encantó Le nadar en el encanta lodo. que la Fango. mata. Bueno, vamos a un corte y vamos a regresar con otros asuntos ahora más locales. El asesinato de uno de los comandantes de Seguridad Pública del Estado. No le cambie, regresamos. Con el asesinato de Gerardo Daniel Insúa Casao, comisario jefe de Supervisión General, ocurrido el sábado en Tlajomulco, suman ya 141 funcionarios de seguridad ejecutados durante el actual sexenio en Jalisco. La noche del sábado, el tercero al mando de la Secretaría de Seguridad del Estado se encontraba con su pareja y su hija comprando en una cafetería del fraccionamiento Real del Valle en Tlajomulco, cuando 5 personas dispararon más de 70 veces contra él. Terrible asesinato del tercero a bordo, el tercero en jerarquía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en un acto donde lo acribillaron con 70 balazos, 5 personas que claramente iban muy preparadas por él. Y eso habla de que el crimen organizado tiene una capacidad de fuego, de penetración en las corporaciones policiales impresionante, y hay varios importantes mandos que han caído en el cumplimiento de su deber. No sabemos las razones, difícilmente se darán a conocer, pero lo cierto, Diego, Erika, es que pues el crimen organizado es imparable en Jalisco y en el resto del país, pero en Jalisco particularmente, donde no solo levantan inocentes, hay daños colaterales, hay desaparecidos, Sí. hay todo tipo de violencias y de daños a la integridad de las personas, sino también a quienes se supone que nos cuidan, a los personajes más resguardados, más protegidos del Estado, lo cual pues manda un mensaje de mucho miedo al resto de la población, porque si caen los mandos altos de la policía, cualquiera es vulnerable. A ver, si algo tienen las policías en el mundo es que no perdonan que toquen a uno de los suyos. Sí. Porque si un Estado que no protege a sus policías, no protege a quien nos protege, no nos va a proteger jamás a los demás, ¿no? Entonces, sí vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay un atentado contra un policía, Van por- el Estado cae con todo, ¿no? No es la venganza de la corporación, es el Estado que cae con todo. Acaban 141 policías. Este es digamos, quizás el de más alto rango, pero hubo también un altísimo rango de la policía judicial, ¿no? El jefe de investigación, también asesinado en este sexenio, y no hay reacción del Estado. Es decir, a mí lo que me preocupa es
que el Estado o el gobierno del Estado de Jalisco, del Enrique Alfaro, se ha dedicado a hacer una política de contención numérica, ¿sí? Y nunca reacciona ante un caso como estos, ¿no? Sí, y eso me parece que es una pésima señal. Habla de un Estado absolutamente sometido, ¿no? Que es incapaz de reaccionar, salvo para regañarnos a los ciudadanos. Sí. A ver, yo quisiera hablar un poco del comandante, porque el comandante fue mi alumno hace muchos años en la Facultad de Estudios Políticos y de Gobiernos de la Universidad de Guadalajara. Y desde ahí fue una persona convencidísima de que su vocación era la seguridad. Él entró y se preparó en las academias de policía, tomaba cursos permanentemente, tenía un interés muy focalizado sobre el área de la prevención un tiempo. Él ayudaba mucho cuando tratábamos de capacitar a los policías municipales en el tema de las órdenes de protección para las mujeres que vivían violencia. Y todo el tiempo se hablaba de él como una persona gentil, generosa, como una persona atenta, vigilante y que cuidaba a su comunidad y a los suyos. Quiero poner estas palabras para dimensionar el tamaño de persona a la que asesinaron, ¿no? No es cualquiera, no es un comisario más, es una persona que de verdad le dedicó su vida a pensar que estaba sirviendo a las personas. En un estado y en un país en donde el subsemún desaparece y se ha dejado desde hace 6 años a las policías municipales a su santa suerte, en donde no hay manera de obtener un reconocimiento por parte del Estado a las labores que realizan, ¿no? En donde además estamos hablando de otro segmento u otro tipo de policías que están involucrados en la desaparición de personas o que le ayudan como testigos a los grandes capos a salir libres, ¿no? Es decir, un policía que trabajó fuertemente para ser un gran policía y que pudo haber sido un gran ejemplo, es asesinado en medio de la crisis policial municipal más grande que tenemos en la historia del país, y creo que esto es algo que sí debería de ponernos a reflexionar. A mí me gustaría retomar este argumento de Diego de digamos, la reacción del Estado frente a la baja de uno de sus integrantes. Sí. Porque efectivamente, como en las películas gringas, cuando cae un policía, hay una suerte como de venganza institucional o de reivindicación de la corporación brutal, no tanto por quién es, aunque también eso puede influir, sino para decir, a nosotros no nos tocan, a los policías no nos tocan. Para el que estado de los fuerza. policías tengan certeza de lo que están haciendo. Y sobre todo para que no se desmoralice la tropa, en este caso la corporación, porque justo lo que decía es que si cae un alto mando como este comisario, pues ¿qué le queda a los demás que no traen escoltas, que no traen equipos, que no tienen la preparación? Están mucho más vulnerables. Entonces, y si además saben que no van a reivindicarlos, que no los van a vengar en el buen sentido de la palabra, o que incluso no los van a proteger con un buen subsidio, una buena compensación para el fondo de la viudez o lo que sea, de la orfandad, pues es poco motivante formar parte de las corporaciones policiales, porque de suyo pagan mal y encima arriesgan la vida, porque no es cualquier chamba. El trabajo es muy, muy demandante, porque tienes que estar atento, porque te pueden matar. Es decir, no es solamente que te equivoques en un trabajo ordinario, sino que un error te puede costar la vida, ¿no? Sí. O la vida de otros. Entonces, yo sí creo que si queremos en esta sociedad empezar a construir algo de seguridad, tenemos que empezar por darle estatus a la policía. Sí. ¿no? Es decir, respeto, reconocimiento. Necesitamos construir buenas policías. Sí, yo estoy en contra de este discurso de que las causas atacar las causas es atacar la pobreza. La pobreza hay que atacarla porque es una injusticia en sí misma. Sí, sí. Pero ligar la inseguridad con la pobreza me parece que es incluso victimizar. Estigmatizante, sí, incluso también. Sí, claro. Ponerle otra carga más a la pobreza. Necesitamos policías de verdad para que empiece a haber una construcción de comunidad y de justicia, ¿no?
reglas de vivencia entre la comunidad y luego reglas de justicia, ¿no? Claro, y eso me por parece supuesto. que son los dos grandes temas. Y si no reaccionamos ante el asesinato de un policía, lo demás, hombre, está lejísimo. Y sabes que parece hasta ridículo que la solución del discurso de las y los candidatos a las presidencias municipales, las principales del Estado, sea solamente la policía de barrio, ¿no? ¿De qué te De sirve proximidad. o de proximidad? ¿De qué te sirve ese tipo de policía si detrás de todo esto ha habido 6 años de olvido, ¿no? En todos los sentidos, y de verdad lo digo, porque no se trata solamente de discutir el salario, que sí es importantísimo discutirlo, ¿no? Y que tendría que mejorar para todas las policías del Estado y del país. No, se trata de darle certeza jurídica del Estado, ¿no? Y esa certeza jurídica también atraviesa, pues, porque no sean etiquetados, ¿no? Porque su labor la ejerzan con una lógica y un enfoque de derechos humanos que no han aprendido a aplicar, porque también son primeros respondientes y esa es otra labor que tampoco están haciendo bien, ¿no? Entonces, y si el no es- director de la policía tiene que ganar más que el presidente de la República, yo no tengo ningún Por problema. supuesto. ¿no? Sí, claro. O sea, es todo lo contrario. Es decir, pero no estamos hablando de eso, ¿no? ¿no? O sea, otra vez es cuando la única política pública en seguridad no toca a las policías, al contrario, abandona a las policías, me parece que lo que va a acabar siendo, va a costar muchísimo trabajo reconstruir esa institucionalidad que ya era mala, pero que va a quedar en los huesos. Sí, tal cual. Claro, porque es mucho más fácil desmantelar el Estado, como ha ocurrido en muchas áreas de política pública, incluida la de política de seguridad, con pocos fondos, con pocos incentivos, con muy pocos elementos para, digamos, profesionalizar esa área. Pero una vez que está menguada, volverla a crecer, a fortalecer, un poco como lo que pasó con las policías de caminos que desaparecieron u otras corporaciones, que no hubo una sustitución clara, sino más bien hubo un vacío muy patente. Eso llenarlo toma mucho tiempo, es decir, no es solamente una cuestión de darle mucho más presupuesto, sino que la construcción institucional es muy compleja, toma mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo. ¿Cuántos años implica la formación de un policía? Sí, pues puede 2, 3 sí. años mínimamente Mínimo, para hacerlo bien, ¿no? Y crear una corporación pues te toma un lustro y consolidar una estrategia asegurada de una década. Pero esta estigmatización que hemos generado alrededor de las policías ya tiene rato, ¿no? No es una cosa exclusiva del presidente López Obrador, pero a López Obrador le bastó anclarse de este estigma, ¿no? De los policías municipales solo roban, no acompañan y no sé qué, que la Guardia Nacional lo haga. Fue una de las justificaciones que él usó para que le aprobaran la Guardia Nacional, ¿no? El hecho de que los policías municipales eran corruptos, estaban tomados por el crimen y entonces la Guardia Nacional tenía que patrullar, cosa que tampoco hace, ¿no? Sí, no creció lo suficiente y ahí están las consecuencias. Ni patrulla ni está exenta de corrupción. Por supuesto, también, ¿no? Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema para ver esta serie de fotografías, para que usted le ponga el nombre. Veamos a continuación. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues ahí tiene el gobernador del estado, Enrique Alfaro, en muchas de sus facetas, tanto en torno a cuestiones futbolísticas, uniformes, equipos, como políticas con distintos líderes. ¿Qué nombre le ponen, Diego, Erika? Variopintendo. Variopinteando. Mira, yo le iba a poner uno que a lo mejor es una referencia muy vieja, que es el Selig de la política, pero si no, vamos a ver, hombre de principios muy firmes. Yo diría que es camaleónico. Bien, pues ahí quedamos, terminamos con este segmento, volvemos en un momento más, no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto.
Un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México dispuso este domingo la libertad de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, informó en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal. El juez decidió no llevar a juicio a Don Rodo, porque su forma de detención resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su informe policial. Si usted nunca había oído hablar de Don Rodo, no se preocupe. Al parecer la Fiscalía tampoco. No había una orden de aprehensión contra este personaje que, a saber si está o no metido, se le acusa de ser hermano del Mencho, pero nadie pudo probarle nada. Es un caso que es una radiografía perfecta de nuestro sistema judicial. Unos policías municipales corruptos o no, incapaces de escribir un informe policial homologado más o menos claro y articulado. Una policía, una Guardia Nacional que actúa con prepotencia y mentiras, y una fiscalía incapaz de llevar un caso, Erika. Sí, bueno, mejor descrito imposible, Diego, la verdad. Pero además, híjole, yo no sé qué consecuencias pueda tener esto para el presidente López Obrador. Quizás nulas, porque han pasado ya otras cosas anteriores que tampoco le han afectado, ¿no? He estado escuchando algunas entrevistas que algunos expertos en los temas del narcotráfico y en los grupos criminales hacen y relatan a esta figura del señor Rodo como una de las piezas estratégicas, ¿no? para ese cártel, que incluso operaba antes en Estados Unidos y que después fue traído para acá. Algo que decían que me pareció sumamente llamativo fue que su nombre no es Rodolfo por el Rodo, sino que el apodo es el Rodo porque se sabía los caminos, ¿no? Y es muy habilidoso para poder definir la estrategia para el tránsito de todo lo que en Estados Unidos su apodo era Mr. Road, por eso pusieron Por Don eso Rodo. le pusieron Don Rodo, ¿no? Imagínate, es curioso, pero bueno, la verdad es que de lo que se dice en su análisis es un personajazo, ¿no? Es una persona importante dentro del espacio del grupo criminal. Y es lastimoso también, otra vez, lo decíamos en el bloque anterior, que las policías municipales sean incapaces de hacer un informe policial homologado que le dé los elementos a los ministerios públicos para poder armar muy bien una carpeta de investigación, ¿no? Al presidente le viene como anillo al dedo para atacar al Poder Judicial. Claro, por Claro, supuesto. porque finalmente no le dieron la orden de aprehensión que quería y al final más bien le dieron la directriz, la instrucción de librarlo. Y yo creo que es una pifia más de muchas que refleja lo que ya han dicho, pero me parece impresionante que alguien que efectivamente está tan vinculado por obvias razones al crimen organizado, a ese cártel en particular, que tiene todos los vínculos, no le puedan configurar un delito o un conjunto de delitos a partir de una investigación profesional y que sea tan desasiado y tan torpe, una impericia total, y que lo tengan que liberar. Entonces, no solo queda, digamos, impune el caso, sino que queda en evidencia otra vez la Fiscalía y las policías, y hay conflicto interno en el Estado mexicano por digamos, el pique, el conflicto que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y al final del día no se hace justicia. Y yo creo que alguien como él pues tomará sus medidas y se blindará de posibles futuras aprehensiones, y al contrario, si queda como más fortalecido frente a la justicia. Es una investigación de la DEA, pero tampoco hay orden de aprehensión en Estados Unidos, de detención. Estados Unidos no pidió que lo detuvieran. La DEA, cuando yo leí esto de que era el que manejaba los submarinos en el lago Chapala, dices, ese de la DEA no conoce el lago Chapala, ¿no? Los submarinos. que con dificultad flotan las ¿Qué lanchas. Porque uno va cosa, de verdad, esa historia ¿no? de los submarinos. De que hacía este tráfico, que por eso cuando en la época de Aristóteles se compraron lanchas para la policía, que luego acabaron también involucradas en cosas extrañas. En fin, otra de estas historias del narcotráfico en este país,
con un final extraño. Vamos a ir al siguiente tema porque también hay No damos uno. en Jalisco está haciendo aire político y está haciendo mucho. Vamos a ver esta cápsula. El gobernador Enrique Alfaro aclara que no ha entregado el Estado a la oposición. Además, en entrevista con Milenio, aseguró que no será funcionario de ningún gobierno. No voy a ser al final de este sexenio funcionario de ningún gobierno. No voy a ser embajador. No voy a ser cónsul. No voy a hacer algo que me avergonzara. Lo suyo, dice también, es no permitir que Jalisco se someta ante la Federación. No va a ser nada que le avergüence, esperemos que no se le ocurra ser entrenador de las Chivas, porque eso nos daría vergüenza a nosotros. Pero el caso de la entrevista que le da a Milenio es claramente una reacción del gobernador ante un montón de señalamientos de que él ha, por lo menos, hecho una elección de brazos caídos y que eso podría significar que le esté entregando el poder a Morena. Todo esto nace de una reunión en Palacio Nacional con el presidente de la República, donde no está muy claro cuál es el tema del que hablaron, y 2 días después recibe al líder del Partido Verde, Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, uno de los principales operadores políticos de este partido, y eso desata un montón de rumores que tiene que acallar a partir de esta entrevista. La pregunta es, ¿le creemos, David? Pues yo no le creería, por supuesto, pero me parece que el hecho mismo de tener que salir a aclarar todas estas cuestiones Algo dicen. hablan de que pues él mismo ha dado mucho de qué hablar. Justamente es él quien propició esta serie de equívocos o de malas lecturas, empezando por esta foto con el líder del Verde Ecologista, a quien ha criticado, pero luego lo recibe y se toman la foto y la suben y tal. Pero creo que viene desde mucho tiempo atrás. Es decir, si comparamos al Alfaro del comienzo del sexenio con este discurso federalista auténticamente comprometido con la idea de la autonomía y la independencia, Bueno, lo a ese auténtico se lo gobernador, tienes que quitar porque no resultó no ser tan auténtico. pues sí, por eso. Pero luego, Ni nuevo al pacto final, ni pacto, ni refundación, nada de eso. Pero al final es un gobernador que termina entendiéndose muy bien con el presidente, tanto en lo privado como en lo público, le baja el discurso, cambia la narrativa, finalmente ya no está peleado con la federación como lo estaba al principio, incluso le agradece al presidente en muchos casos, como el tema del Zapotillo, es decir, y es un gobernador que, a diferencia de otros gobernadores que están quizá más involucrados apoyando a su partido o a sus candidatos, creo que Alfaro, con el discurso de no meterse y no entorpecer el proceso, se dice estar al margen, y para muchos analistas, sobre todo del Movimiento Ciudadano y del equipo naranja, el hecho de que Alfaro no esté metido quiere decir que pues está haciendo yo campaña creo que de se manos agradece que un gobernador no se meta Eso, en una pues elección, ese es- por supuesto. eso sería lo es una normal. Es la obligación Claro. del gobernador. Lo que sí es que su discurso, su toma de distancia con su partido es lo que ha hecho que genere esta elección, porque no se le está pidiendo que se meta en la elección, sino que su partido lo que le ha reclamado es que ha tomado distancia con respecto a las decisiones del partido. Sí, porque las declaraciones hechas a nivel nacional son muy contundentes, ¿no? Esa distancia sobre el partido, sobre el dirigente nacional, sobre Dante Delgado, ¿no? El hecho Una vez de... en el país también fue esa, ¿no? Sí, también. La del país fue muy interesante también, y sobre todo también algunas cosas que resultan muy simbólicas, muy probablemente para los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano Jalisco, que es, por ejemplo, pues que nunca ha recibido al candidato presidencial de su partido, ¿no? O no se ve que tenga una cálida bienvenida al Estado en ciertos No se ha actos. aprendido el nombre porque no tiene Spotify. Ah, A bueno, ver, sí. Nomás habría que distinguir entre efectivamente no meterse a la contienda, lo cual es deseable, ojalá Sí, eso claro, ocurriera en claro. todos los estados. Y otra cosa es de pronto meterse incluso para corregirle la plana al candidato de su partido, como ocurrió Con la verificación. declaración de la verificación de Lemus, donde le dijo ocurrente, le dijo que estaba equivocado y tal, ¿no? Entonces yo sí creo que esto ha alimentado esta hipótesis de que Alfaro, perdiendo la elección, lo poco que gane su partido es de él. En cambio, Alfaro
Lemus ganando la elección, Alfaro puede perder el Estado. Va a perder Es- perdería el partido porque inmediatamente empieza la construcción de un partido en, En torno a torno un al nuevo gobernador. liderazgo. Lo que es cierto es que como equipo, el gran fracaso de Alfaro en términos políticos fue la incapacidad de ser un equipo De sucesión. que estuviera en el juego. Porque, ¿quién está? Es decir, Uribe se fue. Uribe se fue. Pope se salió. Se salió. Clemente A pues Clemente está más no en le la Ciudad de alcanzó. México, Y ¿no? está en la Que Ciudad de México en y el Senado. distanciado del alfarismo, o sea, él mismo no se ve como el continuador del alfarismo. Entonces queda Esquer, ¿no? Hugo Luna, que se va a la Cámara Hugo Luna, que se va a la con Cámara fuero para protegerse. En busca de fuero, nada más. Nada más. Entonces, Pero el sin alfarismo proyecto, ¿no? desaparece, ¿no? Claudia Delgadillo, Verónica Delgadillo, Sí. quizá es su última apuesta. Pero Verónica Delgadillo está ahorita montada en los hombros de Lemus a ver si saca la elección, no los de Alfaro. Sí, claro, ¿no? Entonces me parece que sí, lo que vamos a ver es el alfarismo desaparece porque Alfaro fue incapaz de construir algo más allá de su propia persona. Va a ser muy interesante lo que pueda pasar porque parece ser que también a Álvarez Maínez le alcanza para por lo menos mantener el registro del partido, ¿no? De acuerdo a lo que ha subido. Digamos, el jingle que está en Spotify en número 1 a nivel nacional, pues le sirvió para eso, ¿no? Y si sirvió para eso, pues encantados de la vida, ¿no? Entonces, no ganamos el campeonato, pero tenemos los mejores tortas ahogadas. Pero en eso no va a figurar el alfarismo, ¿estás de acuerdo? por supuesto. O sea, Sí, no, en no. el hecho de decir conservamos el registro, conservamos al partido, que te vaya muy bien, ¿no? Y vamos a ver si es capaz de generar un número de diputados suficiente para que el Grupo Jalisco tenga Se peso mantenga. en la Cámara de Y Diputados. que no solo sea bisagra. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Con Todo Respeto. A los niños que todavía estén despiertos, que la terminen de pasar muy bien. Mañana es día del trabajo, no se trabaja. Nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias. Vámonos. Hasta la próxima.